Bueno, buenas tardes. Un nuevo programa del Innombrable. Hoy es martes, pero no es martes. Esto no es un problema filosófico, simplemente me fui de viaje. Me fui de viaje y calculo que estoy viajando en este momento en micro, volviendo de Mar del Plata, de haber pasado un par de días en la Bristol. No, en la Bristol no, pero no importa. El último programa con todo el debate sobre lo popular, de algún modo me impactó fuertemente, me transformó y me fui raudamente a Mar del Plata, me fui a presentar mi obra, nuestra obra Desencajado, Filosofía y Música, y estamos volviendo, la filosofía es siempre un ejercicio de retorno y dejamos grabado este programa que está sucediendo un jueves, o sea, hoy es martes, pero es jueves. Y da la casualidad, porque me tocó desde que me desperté escuchando la radio y un par de mails y algunos llamados, que hoy es el Día Internacional de la Filosofía. Qué cosa, ¿no? ¿A quién se le ocurre poner un día como Día Internacional de la Filosofía? El Día Internacional de la Filosofía, le pregunté a alguien de una radio que me llamó para entrevistarme, le dije, ¿por qué es el día? Y no sabía, obviamente, hasta que alguien googleó y parece que es el día que nació Voltaire. Y entonces Voltaire se transformó, no sé, en un ejemplo de filosofía. Una vez leí en un libro de Néstor Cordero, autor de un gran profesor de filosofía antigua, un libro que se llama La invención de la filosofía, que el día de la filosofía es creo que el 26 de mayo, porque remonta al día que Tales descubrió o predijo el famoso eclipse, ¿no? Tales de Mileto, que sucedió el 26 de marzo del 585 a.C. ¿A quién le importa todo esto? A nosotros, los que hacemos filosofía. Esto es el Innombrable y en el programa de hoy vamos a dedicarnos a algo bastante extraño para lo que es la lógica de este programa. Hemos invitado a 3 amigos que nos van a acompañar todo el programa, con quienes vamos a charlar, a conversar acerca de qué es hacer filosofía en la Argentina, porque es el lugar en el que vivimos, pero sobre todo, digamos, qué es hacer filosofía en la vida cotidiana, o sea, cómo vive alguien que se dedica a la filosofía. Muchos de ustedes que están escuchando saben algunas cosas de lo que hacemos acá en el programa, me conocen a mí trabajando las cuestiones filosóficas, pero digamos hay muchísima gente que hace filosofía y que es su profesión y su vocación, o su vocación y no su profesión, y algunos también es su profesión, pero de vocación no les queda nada. No es el caso de los 3 amigos que nos acompañan hoy, con los que vamos a charlar amablemente y a debatir un poco sobre este tema que no es poco, que es pensar qué significa hacer filosofía en la Argentina. Los voy a ir presentando. Primero presento a Alejandra González. Hola Alejandra, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Darío? Bueno, gracias por haber venido. Alejandra, a quien conocemos hace muchos años, se dedica a la filosofía, es una docente ferviente de la docencia filosófica. ¿Te gustó ferviente? Me gustó, bueno, fervorosa. Fervorosa, docente de años, ¿sí? No es que tenga muchos años, también de años. También eso. De años en general, pero dedicada realmente a la vocación docente. Te vamos a preguntar después si se puede distinguir la docencia de la filosofía o no son actividades en algún punto esencialmente entrelazadas, ¿no? Pero está acá Alejandra, además de ser docente de filosofía, por ser alguien que trabaja la filosofía en distintas instituciones, no solo en la institución universitaria nacional pública que es la UBA, sino que tiene muchos años de trabajo en la Universidad del Salvador, así que bueno, gracias por venir, Alejandra. Nos acompaña Federico Penelas. Hola Federico. ¿Cómo estás, Darío? Muchas gracias por la invitación. Bueno, un placer. Con Federico nos une muchas cosas, haber cursado materias. Fuimos, ¿no? Sí. Compañeros de estudio. Compañeros de curso. No éramos canosos. No éramos canosos, éramos jóvenes. Yo no soy canoso. Bueno, un poco sí. ¿Qué es la cana?
¿Qué es la cana? Bueno, y Federico ha hecho, podemos decir que has hecho carrera en el marco de la institución filosófica, digamos, más emblemática de la Argentina, que es la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Filosofía y Letra, no solo como docente, sino también como investigador, ¿no? Sí. Bueno, vamos a preguntar qué es esto de ser investigador, porque a veces uno dice, soy investigador en la filosofía y lo que uno espera es, no sé, un microscopio, ¿viste? ¿Qué es investigar? Sí. Yo me peleé mucho paródicamente con Diego Golombek, alguien que viene de la biología, con el sarcasmo. Diego siempre decía, ustedes no son científicos, déjense de joder, ¿no? Y yo que creo que la filosofía no es una ciencia, sin embargo, cuando el biólogo me corría por derecha, me ponía loco, ¿no? Y salía a defender la cientificidad de la filosofía. Bueno, y también nos acompaña Florencia Sichel. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Vieron la voz de Florencia? Una voz más joven. ¿Está bien? Más pendeja. Más pendeja, bueno, iba a decir más infantil y era peor. Peor. Bueno, Florencia no es infantil, pero hace filosofía para niños. Es cierto, un tema que vamos a charlar un poco. Y además está estudiando la carrera de filosofía, está en sus últimas materias, pero nos pareció interesante traer a alguien que está cursando, ¿no? Y vamos a empezar contigo. Bueno, dale. Te pregunto, Flor, cuando te preguntan, gente, estás en un boliche y te encontrás con un tipo, sé que tenés novio, pero hagamos como que no. Está bien. Es un novio libre, es un novio que amplios. Son amplios, bueno, qué declaración. Entonces te encontrás con alguien y te dice, che, ¿qué estás estudiando? Y vos le decís, filosofía. ¿Qué te dice el tipo? Pueden ser 3 opciones. La primera es indiferencia absoluta. La segunda es te drogás seguro, fumás porro en Puan. Y la tercera va desde qué vas a trabajar, o filosofía y letras, o distintas preguntas que van a llevar todas al sarcasmo un poco de qué quiere decir estudiar filosofía. Pero que en el fondo igual demuestran algún tipo de interés. Sí, pero un poco desde lo extraño. Sí. ¿No? Desde lo insólito de por qué estudiar eso, habiendo tantas otras cosas. ¿Y cómo, pero vos en ese diálogo, ¿no? Entre tanta gente que quiere saber qué estudiás, digamos, vos hacés como una defensa de la filosofía o te dejás llevar, digamos? Una mezcla, porque lo que más quiero es defenderla, pero en el fondo siempre me pasa que igualmente nunca sé por qué lo sigo haciendo, pero lo hago porque me gusta. Desde que entré, que no sé a dónde voy, ni sé ahora tampoco mucho por dónde voy a seguir, pero sé que es lo único que quiero estudiar y que no cambiaría la carrera por otra cosa, así que la defiendo. Y desde el chiste de que voy a poner un kiosco y se va a llamar Platón, como de hecho hay bares enfrente de la carrera, sé que voy a trabajar como lo estoy haciendo ahora y que siempre algo voy a hacer, porque si uno parte de la base que estudia lo que le gusta, se supone que es bueno y que busca y que hay un componente también azaroso, pero que calculo que va a estar como lo está ahora. No me preocupo, me río. Tenés como una confianza teológica desmedida. Si uno hace lo que quiere y es apasionado, le va a ir bien en la vida. Sé que va a llegar, como ya estoy laburando, así que algo... En el más allá, ¿no? Sí. Porque Dios un poco y un poco de cada cosa. Dios es bueno. Alejandra, ¿te pesa que alguien te diga, vos te dedicas a la filosofía, sos filósofa? ¿Te pesa el mote filósofa? No me pesa para nada, es una provocación cuando me lo preguntan, porque inmediatamente le quieren reducir en relación al ideal del filósofo a sos docente. Sí, soy docente, me dedico a la docencia, a la investigación y me la banco. Eso. Y en relación a lo que decía Florencia recién, a mí, que tengo muchos más años que ella y que ya tengo 25 años de docente, por supuesto muchos padres han venido incluso a decir, y los chicos mismos, tengo alumnos del CBC hasta de posgrado, pero digo, los del CBC que son tan numerosos, muchas veces vienen con esta inseguridad de qué voy a vivir. Y me parece que la vía para pensar esto es que la capacidad para rebuscárselas económicamente es independiente de la carrera que se haga, porque de hecho está lleno de arquitectos y abogados y contadores muertos de hambre. Sí, es cierto eso, ¿no? Uno a veces tiene la sensación de que hay más arquitectos
que no trabajan de arquitectos que filósofos que no trabajan de filósofos, ¿no? Absolutamente. Nosotros tenemos ocupación plena, porque siempre son pocos los que se reciben, o sea que desde el punto de vista profesional siempre hay trabajo para nosotros. Sí, yo lo pensaba más bien por lo impreciso a veces que suena decir filosofía o ser filósofo. Que no pasa lo mismo con decir soy médico, independientemente que después quizás el médico no tenga trabajo. A priori me da la sensación de que decir soy filósofo suena vago, ambiguo, o te dispara algo a Platón que como vos decís, es un poco lejos de lo que somos quizás nosotros. Yo creo que padecemos la misma angustia de las influencias que los poetas, ¿no? Decir soy poeta, decir soy filósofo, son palabras que vienen cargadas de mucho. Yo sufro mucho el momento de llenar los formularios donde uno tiene que poner ocupación, ¿no? ¿Qué pones? Y durante mucho tiempo ponía docente universitario, sí. Después alguna vez puse investigador. Ya desde hace poco tiempo empecé a poner filósofo. Bien, eso es provocar. Yo no me animo, yo pongo docente, pero digamos... Ya se te va a pasar. Ya voy a crecer, ya voy a crecer. Pero lo pones, cuando pones filósofo, es una manera como de defensa de corporativa, en el buen sentido, ¿no? Es gremial. un acto performativo de autoafirmación. Claro. Sí. Es eso, no es una provocación. Uh-huh. Es de alguna manera diseñarse a sí mismo en una identidad. ¿Y qué significa ser un investigador en filosofía? Bueno, no creo que haya en el fondo tanta diferencia entre hacer investigación y ser docencia. Creo que es digamos, por supuesto, hay diferencias, pero yo creo que, sobre todo en Argentina últimamente, se ha consolidado mucho la idea, que no es una idea tan reciente en nuestro país, de que la investigación es colectiva. ¿No? Hoy, digamos, la idea del investigador, de un investigador que no forme parte de un grupo de investigación, que no conforme, que no forme, es difícil, es una idea que está mal visto, digamos. Hablando de investigación y docencia, y gestión y formador, están corriendo de la mano, así que no trazaría en principio una gran diferencia, ¿no? Buenísimo. Incluso investigar, me parece, digo, para el que nos está escuchando en filosofía, significa agarrar un tema, ponerlo en circulación en un grupo de estudio y generar a partir de ahí reflexiones, papers, escritos, y esto es lo que hacen en general los que se dediquen a la investigación en filosofía. Estamos con Alejandra González, Federico Penelas, Florencia Sichel. Vamos a hacer una pausa, nos reencontramos en 2-3 minutos nomás en este programa de filosofía que se llama El Innombrable. El Innombrable, puro acontecimiento filosófico radial. El Innombrable, pensamiento vagabundo. Continuamos en este segundo bloque del Innombrable, programa especial. Estamos volviendo desde Mar del Plata en este momento. Creo que estamos... ¡Uy! La laguna de Chascomús. La laguna de Chascomús. Ahí veo saltando a los pececitos. Bueno, nada, me quedé con lo que decía Florencia Sichel, que nos acompaña, de que los que hacemos filosofía somos todos drogadictos, parece, según, ¿no? ¿Eso decías vos? ¿Te siguen diciendo? Me pasa, todavía. Ya no voy tanto boliche por eso, me recluí ahora en mi casa y lloro. Escúchame, y hablando de recluirte en tu casa, ¿cómo fue el momento en que se te ocurrió decirle a tu pobre madre, mamá, voy a estudiar filosofía? ¿Qué pasó? Se puso a llorar, mínimo. Debo decir que mis padres son bastante progres y no les molestó. Sí me sugirieron que no vaya a la UBA y era bueno, anda, aunque sea, ya que estudia filosofía, a una facultad un poco más decente. Semi-progres, entonces. Semi-progres. Aunque sea. ¿Qué es algo más decente que la UBA? Quiero saber. Claro, bueno, una de las opciones era El Salvador, y se acababa ahí, porque era un poco la UCA, pero ya entraba en contradicción religiosa y era demasiado. Pero tuviste apoyo, digamos. Tuve apoyo, claro. Sí. Costó más, en realidad, con círculo de amigos, o desde quizás... círculo de amigos o profesores que me decían, pero ¿te parece? ¿Dabas más para...? ¿Para qué? ¿Para qué dabas más? Ciencia política, sociología. Bueno, lo mismo. Pero era humanidades. Claro, no era una médica que... Claro, no, contadora no. ¿Y vos, Ale, te acordás, digamos, del momento en que descubriste? ¿Hubo una revelación vocacional en tu caso? O sea, ¿te diste cuenta que lo tuyo era la filosofía o se fue construyendo? No, me anoté en letras, en realidad. Mirá vos. Y
Bueno, yo me anoté en el año 76, que era un año bravísimo, entonces, bueno, estábamos todos en una situación muy peculiar, de modo que bueno, me anoté primero en letras, después me anoté en El Salvador, finalmente, donde hice mi carrera de grado, que era una especie de ínsula en ese momento. Sí. Así que me quedé en filosofía porque había cupo ahí. Estaba entre letras y filosofía. Después hice una maestría. Pero tenía como una peor connotación filosofía que letras, ¿no? Digo, más pensando que empezaba la dictadura. Yo venía de una familia en donde no había universitarios. Así que mis viejos, con que yo me hubiera anotado en la universidad, ya les parecía una especie de milagro. Y me acompañaron con alegría en la decisión. Y a mí me duró. Y decime, cuando empezaste a estudiar la carrera en El Salvador, porque hoy El Salvador, que es una universidad que tiene una faceta religiosa, digamos, sí. En ese momento era igual que ahora, porque digo, hoy es de una religiosidad bastante pluralista. Bueno, siempre tuve esa línea, tuve esa línea, es la línea más bien de los jesuitas. Claro. Hay que acordarse que hay una escuela de estudios orientales, estábamos con mucha gente de estudios orientales también. Los jesuitas son más amplios en eso. De hecho, yo me acuerdo de haber tenido conferencias en esa época, en los años duros, que venía Calvet acá y enseñaba marxismo y religión. Era una ínsula en serio. Era una ínsula en serio. Sí. Bueno, en esa época, cuando yo entré, era Cuyen decano de El Salvador. Claro. Así que... ¿Y tuviste alguna vez algún tipo de conflicto tuyo, personal, en ese cruce, en esos años de formación entre la filosofía y lo religioso? Bueno, la filosofía muchas veces toca el tema de lo religioso, es una de las cuestiones. Y de hecho yo me dediqué siempre a filosofía política y el fundamento de la filosofía política es teológico en muchos casos, desde la cuestión del poder, claro. ¿no? Así que en realidad después con los años terminé estudiando teología, pero no por religiosidad, sino justamente para hacer el desmontaje de ese paradigma teológico. Hay una reivindicación de la teología en estos tiempos, ¿no? Una disciplina que fue tan menospreciada. Ya no hay tal prejuicio de que no se puede estudiar teología para entender ciertas cosas, porque si vos estudiás el concepto de persona y te das cuenta que tuvo un fundamento que era ontoteológico, y tenés que pasar por ahí para darte cuenta de dónde surge, entonces dejas de tenerle miedo. Bueno, yo no tuve una formación en la que hubiera temor de estudiar teología, así que no atravesé por esa cuestión. Era más bien una discusión y un debate. Además, es cierto que había una discusión plural en ese sentido, y es plurirreligiosa El Salvador también. Eso un pluralismo que no hubo en la carrera de filosofía en la época de la dictadura, en la UBA, ¿no? ¿Vos, Federico? Estaba pensando que yo siempre quise ser filósofo, lo cual no quiere decir que siempre quise estudiar la carrera de filosofía, es otro momento, ¿no? Pero justamente mi llegada a la filosofía es de una especie de ateísmo militante, ¿no? De lecturas, porque no soy cristiano, de Bertrand Russell, La cuestión social de un cura de Lisandro de la Torre, todas lecturas que bordeaban lo filosófico en pugna con el discurso religioso, ¿no? Y folletines de divulgación filosófica del PC. Claro. Esa fue mi primera formación filosófica, pero desde entonces que no era una religión, ¿no? Bueno. Y eso desde chico, y después siempre la filosofía sabía que me iba a acompañar. Hasta que, bueno, había que tomar la decisión y fue obvia. Y te hago la pregunta típica de los últimos 2 minutos de vida, que es, hoy en día, ¿no? A tantos años de ese acompañamiento vocacional, y partiendo de lo primero que dijiste, ¿no? De no es lo mismo, yo sabía que quería ser filósofo y no es lo mismo ser alguien que es, digamos, institucionalmente dedicado a la docencia filosófica, a la investigación. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? O sea, ¿tenés zanjada esa brecha o seguís pensando que la institución académica le quita a la filosofía algo de su propósito? No creo que le quite algo de su propósito. Tampoco creo que le agregue, digamos, no. Tampoco creo que el único modo de atravesar la vida filosófica sea
a través de las instituciones académicas. Claro. Creo que uno puede atravesar una vida filosófica de diversas maneras. No creo que atravesarla, si uno es auténtico, a través de... Cuando digo auténtico quiero decir si uno sigue pensando problemas que le atraviesen el cuerpo. Yo lo pongo en estos términos, ¿no? Si uno es auténtico en ese sentido, no creo que ninguna academia, ninguna institución pueda derrotarte, digamos, ¿no? A lo sumo, uno aprende sí a lidiar con la burocracia académica, ¿no? Que es todo que quita mucho tiempo, eso es verdad, quita mucho tiempo. Uno se vuelve un experto en rellenador de formularios, ¿no? Sí, sí. El tema de los formularios ya apareció 2 veces en mi boca. Sí. Escúchame, pero eso mata un poco, le quita un poco de... Quita tiempo. No, pero no creo que quite más de tiempo si uno puede sostener su autenticidad, ¿no? No, obvio. ¿Vos cómo te ves de acá? Estás terminando la carrera, digamos, tu modelo, digamos, cuando vos miras para adelante, ¿te ves como una investigadora de filosofía? ¿Te ves en la docencia? ¿Te ves pensando ideas para cambiar el mundo, como dicen algunos? Yo por ahora soy bastante inquieta. En primer lugar quiero la docencia, pero la docencia... Sí, fuera de Puan. Tengo esta cosa un poco de que no me amigo, nunca me gustó del todo Puan. Sí, Puan, para el que no sabe. Facultad de Filosofía y Letras. Para acá nos están escuchando de todo el país. Nunca me sentí del todo cómoda, no sé por qué, y por eso busco más afuera que adentro. Qué raro alguien que se dedica a la filosofía y no se sienta cómoda, ¿no? Justo. Sí quiero docencia y después me gusta mucho escribir, pero no escribir filosofía, sino escribir ficción. Y me parece que me encanta escribir ficción desde la filosofía porque me siento mucho más libre y porque los papers y lo académico de algún modo me siento que me encierra y que no sé cómo hacerlo. Y sí me siento mucho más segura haciéndolo desde otros lugares. Entonces me gustaría combinar un poco eso. Bueno, hay una tensión acá, ¿no? Porque de alguna manera Federico entiende que en la elaboración de textos filosóficos, digamos, tal como hoy se trabaja, se plasma de algún modo una auténtica forma de hacer filosofía, y Florencia, de otra generación, dice, me siento encorsetada por la elaboración. No, lo que dije fue que, voy a precisar, que uno puede. Por supuesto que hay formatos que se imponen y que matan el pensamiento, por decirlo así, de una manera ampulosa, ¿no? Sí. Digamos, hay formas burocráticas de escribir filosofía también. Sí, de escribir, ¿no? Historia, biología, todo. Por supuesto que eso es así, y a veces es más fácil. Si uno aprende más o menos la regla del juego, pasa fácilmente por los diversos tests que hay que pasar. Lo único que yo creo es que uno puede aún, dentro de esos formatos, pensar. Sí, no creo, no. Es una lucha, no es tan fácil, ¿no? Porque a veces totalmente ciertas intervenciones en un paper pueden ser objeto de impugnaciones por parte de los referees, claro, que son los que evalúan nuestras publicaciones. Yo he tenido muchos rechazos en muchas revistas por hacer apuestas que son antiburocráticas, pero claro, bueno, me la banco. No, seguro. Alejandra. Me parece que este tema se podría extender a cualquier otra actividad en la medida en que todo está institucionalizado, digamos. Es el tema de las instituciones, que son porosas, como vos decís. No hay manera de escribir completamente fuera de las instituciones. Si no lo haces en los formatos establecidos por el género académico, lo harás en otras revistas que serán manifestaciones de distintas disrupciones, pero siempre hay un tema con las instituciones que los sujetos en un modo de producción determinado tenemos que manejar y regirnos a través de ellos y aprender los vericuetos por los cuales también los podemos saltear. ¿Pero lo decís con algún tipo de resignación? No, al contrario, creo que no hay una posibilidad de estar fuera por completo de toda la institución. Y además no me parecería que sería maravilloso estar afuera de una institución por completo. ¿Qué sería eso? Estar adentro de un baúl. Yo quiero ser hippie. No quiero estar afuera, pero sí quiero saber quién me va a leer. Yo me parece que cuando uno escribe o piensa, por lo menos a mí me interesa no hacerlo con gente sí me gusta dar clase con gente que no sabe filosofía, y me parece que me gusta escribir
para gente, esto estamos hablando en un futuro, no escribo todavía, pero me gusta escribir para gente que no sepa de filosofía, y como a mí me interesa más la ficción, me parece que son cosas distintas, pero en ese caso... No sé. No, está bien. Vamos cerrando el bloque, les anuncio, pero yo simplemente lo que me parece interesante es no caer en bipolaridades, ¿no? Me parece que el problema en general con todo esto es que la investigación filosófica durante muchos años se creyó como la única forma legítima de hacer filosofía. Y la docencia siempre fue una ciudadana de segunda, y los que hacemos divulgación peor, ¿no? Porque éramos directamente, caíamos por fuera. Y me parece que hoy eso es distinto, hay como un espacio de democratización, un inicio que es muy interesante, ¿no? Y que son 3 facetas diferentes de hacer lo mismo, ¿no? Me parece que sería como preguntarse cuál es la relación entre el amor y el matrimonio. ¿Cómo se mantiene el amor en el matrimonio? O cómo se escribe en las instituciones y por fuera de ellas y a través de ellas. Los sujetos estamos en instituciones, más allá de que sea la universidad o no. Y coincido con vos en que la universidad tiene todos los mismos defectos del resto de las instituciones en el capitalismo. Está hiperburocratizada, hay una carrera... Pero de todos modos creo que la escritura puede contra todo eso. Vamos a seguir hablando, obviamente, del amor, el matrimonio y agrego la monogamia después de esta pausa. El innombrable. Perspectiva embrujadora de la filosofía. El innombrable. Darío Stanograph. Es muy complicado este apellido. Debe ser un nombre muy importante, porque cuando uno tiene un apellido así suele ser muy importante. Steinhacker, como me salga. Bueno, tercer bloque del Innombrable. Seguimos con Florencia Sichel, Alejandra González y Fede Penelas, integrantes del mundo de la filosofía, dialogando sobre lo que es hacer filosofía en la Argentina. Escuchábamos recién a Florencia, digamos, cuestionando de algún modo a quién le llegan los textos, ¿no? Que se elaboran, la producción de la investigación filosófica. Yo te quiero contar algo muy particular. La mayoría de los guiones de Mentira la Verdad, que es un programa claramente pensado para la divulgación filosófica, los baso en textos que son investigaciones filosóficas, que me resultan mucho más claros y que me abren una perspectiva mucho mejor que si fuera directamente a leer a los autores originales. En las investigaciones y de académicos argentinos hice un programa que se llama El Tiempo, y mi libro de cabecera fue una investigación de Garrido Maturana, que es un investigador que hace filosofía chaqueño y que está en la Universidad del Nordeste, y que el tipo hizo un laburo de recensión de las principales formas de pensar el tiempo, 9 pensadores, que me resultó hiper necesario. Es evidente que la investigación se escribe para un cenáculo cerrado, pero que después esos productos depende quién los tome y lo que haga con ellos. Yo quería retomar eso, porque para mí uno de los principales problemas en realidad es no solo el de la escritura para quién, sino el de la lectura de quién, ¿no? Sí. Un gran problema me parece, de nuestra formación académica es que no nos leemos. No leemos nuestra propia producción, de nuestros colegas, a lo mejor uno tiene un colega sentado en el escritorio de al lado que está produciendo textos cercanos temáticamente al que uno produce, y uno termina citando a algún extranjero renombrado de la Universidad X, ¿no? Sí. Y es un ejercicio el imponerse a uno mismo, dentro del mundo profesional, es un ejercicio el imponerse a uno mismo la obligación de leer a sus colegas y de citarlos, ¿no? Sí. Y ese es un problema que es casi, al menos al interior de la vida académica, es más profundo que el de para quién escribir, ¿no? Está bueno. A quién leer. A quién leer, claro. ¿Cómo les cae esta especie de moda que hay hoy de la filosofía en los medios?
filósofos que son candidatos a diputado, como Ricardo Foster, bueno, Cabanchik, Diana Mafía, que fueron legisladores y que no abandonaron su faceta filosófica, la pusieron en juego, que hay filosofía en las empresas, hay una moda de la filosofía. ¿Cómo le cae a aquel que se dedica a esto? A mí me parece que quizás ahora sea más estentorio, pero no es una moda. Hay una tradición en Latinoamérica de los intelectuales que siempre han intervenido en la cosa política. Tradicionalmente, carreras como abogado, pero filosofía. Si miramos la lista de intelectuales que fueron presidentes, ¿no?, que fueron importantes en el nivel académico, en toda Latinoamérica, de la Universidad de Charcas acá, son enormes. Tenemos una tradición de intelectuales que intervienen en lo político y creo que hay que rescatarlo, porque en general no ha estado disociado. Se había perdido. Incluso de filósofos. Y incluso de filósofos con gran especificidad, escritores, poetas que han intervenido en la cosa política. Al contrario, creo que cierto academicismo querría disociar esto, pero claro, nosotros más bien siempre nos hemos revelado, creo, eso y hay una clara intervención en ese ámbito. Me parece que eso es positivo. Igual me parece que si interpreté bien la pregunta de Darío, apuntaba no tanto a la presencia de alguien formado en filosofía en la cosa pública, sino del discurso filosófico en la cosa pública, ¿no? Está bien, está bueno. A mí me parece que hay algo en los tiempos que estamos viviendo, los tiempos históricos, que demanda opinión. Estamos viviendo una época de compromisos políticos muy fuertes y toda la ciudadanía creo que se siente obligada a tener una opinión. Esto no pasaba en los 90. No. Hay un ethos de la opinión. Y eso se traslada, por supuesto, a los académicos, y entonces hay un movimiento en la academia de salir a dar una voz pública. Nosotros con un grupo de colegas hemos formado un colectivo que se llama Fides, que sacamos un blog que se llama El Pingüino de Minerva, donde escribimos nuestras desde una mirada filosófica nuestra opinión sobre el quehacer, sobre lo actual, sobre la lo actual, y no necesariamente sobre lo actual o sobre una interpretación de un momento histórico que trasciende la coyuntura o lo estrictamente actual. Y has viajado también, ¿no?, por el país. Sí. He tenido la oportunidad de dar una serie de charlas por el interior. Es una experiencia extraordinaria de la demanda de escucha y la propuesta de voz por parte de por ahí hay que quitarle a la palabra moda esa cosa negativa, por ahí la palabra moda molesta. ¿Qué es hacer, Florencia, filosofía con niños? Que esto es como lo más extraño. Sí, en primer lugar no es formar filósofos de 8 años y adoctrinarlos para que luego entren a la universidad. Tampoco es enseñarles un manual de filosofía ni explicarles quién es Platón, sino que la idea es hacer filosofía. Es brindarle herramientas para que puedan generar pensamiento crítico para su vida cotidiana. Y la idea es eso, es pensar la vida cotidiana en el aula, que es algo importante porque por lo general en el aula falta el pensamiento crítico. Y está muy bueno ver a chicos de 10 años sentados en ronda discutiendo sobre el amor a partir de un texto, a partir de una película, levantando la mano, cuestionándose, peleándose, pues se pelean terriblemente, con mucha más convicción a veces que los grandes. Y que me parece que es fundamental para después justamente crear también una conciencia ciudadana de alguna manera, y que me parece que alguien que transita la filosofía para chicos desde los 5 o 6 años, incluso se hace desde antes, puede llegar a los 18 con un bagaje importante de análisis. Qué bueno. Vos estás dando yo doy en un colegio. Primer grado y segundo ciclo, quinto y sexto. Ahora, son chicos, no se te vuelven insoportables a veces lo digo con buena onda, todos los que tienen hijos que... Yo creo que soy también más insoportable que ellos, entonces claro, me vuelvo loca, no paro, tengo un nivel de excitación con los pibes que, bueno, finalmente me terminan escuchando. A mí me gusta muchísimo. Encontré... me siento mucho más filósofa con los chicos que... Claro. Por eso me pasa eso. Cuando entro al aula... Ya está, además de que me interpelan 10 veces más y también claro, me cuestionan que por qué estudio eso, qué es, pero bueno, es afirmarse también. Yo aprendí filosofía dando clases.
Creo que a todos nos pasa un poco eso. O sea, estudiás filosofía, pero aprendés dando clase. En ese acto de transferencia tenés que hacer un movimiento interno fundamental. Les hago una pregunta. ¿Qué es Ay, ¿querías decir algo, Alejandra? Perdón. Sí. Contar simplemente en este sentido la experiencia de que lo que se enseña es precisamente lo que uno no sabe. A todos nos pasó eso, que lo último que leímos es lo que enseñamos con más entusiasmo, y eso que justamente no sabemos es lo que permite la relación con los que están ahí en lugar de alumnos, pero ahí se da la transferencia, ¿no? Tal cual. No cuando está algo adocenado, que en ese sentido vos tenés razón, se arma el profesor tradicional que no tiene nada que decir. Y ahí se articula con lo que vos marcabas de la investigación. Lo que estoy estudiando y que no sé es lo que puedo enseñar. Lo demás pasa inadvertido. Por eso es muy importante la figura del docente investigador, porque la experiencia de un docente compartiendo con los estudiantes su trabajo de investigación es muy poderosa. Digamos, ver el pensamiento en acción compartido es mucho más poderoso quizás que bajar el cuentito sobre determinada línea filosófica. Entonces, la unión de investigación y docencia es muy poderosa. Clave. Sí. Es que uno cuando prepara una clase hace un ejercicio de investigación. Exacto. Alejandra. Quería retomar algo que dijo Federico hace un ratito de esta necesidad de intervención en el espacio público político. Hace 15 días, creo, o 3 semanas, hubo un acto en el Ministerio de Defensa por el cual se presentó el nuevo mapa bicontinental de la Argentina. Sí. Estaba lleno de militares y de profesores de filosofía que vienen trabajando con el tema de la cartografía del poder. Estaba Enrique Dussel, Walter Miñolo, gente de la UBA, de otras universidades. Me parece que son estas instancias que requieren no solo de la palabra filosófica, sino donde se pone de manifiesto que ya la filosofía venía pensando esto hace mucho tiempo. Y tiene que ver con un redimensionamiento simbólico de nuestro cuerpo como argentinos. Sí, y además la demanda del filósofo obliga. A mí, por ejemplo, me invitaron a dar una charla y me sugirieron que hablar con un tema, y el tema era seguridad. Nunca había pensado filosóficamente en la seguridad, y tuve que ponerme a pensar. O sea, la intervención, la presencia del académico en un espacio de divulgación es muy formativo para el académico muy también, porque tiene que pensar lo que nunca hubiera pensado. Tal cual. La inseguridad existencial, el origen de la filosofía. Aparte tenemos esa capacidad de que te tiran un tema. A mí me pasó una vez, me llevaron a un programa sin avisarme bien de qué se trataba, y me encontré en una mesa con una psicóloga y una sexóloga, y me ponen un tape con Matías Ale contando por qué se había peleado con Graciela Alfano, y me dijeron: Darío, ¿qué opinás? Hermoso. Un ejemplo hermoso en esa misma dirección. Cuando fue todo el escándalo del caso Coppola en el programa de Mauro Viale, lo invitaron a Klimovsky para hablar de la ética. Gregorio Klimovsky, ya fallecido, un histórico docente de epistemología. ¿Ustedes creen que Klimovsky dijo que no? No, Klimovsky fue al programa de Mauro Viale y habló sobre ética, rodeado de Samantha Farhat. O sea, y es un aprendizaje. Sí. Podemos, nos tiran a los leones y sobrevivimos. Yo creo que hay que digamos, hay que imponer la regla, y hay que imponer el discurso, el género. A mí me pasó en ese programa que al principio empecé a transpirar, obviamente, y rápidamente dije, no, bueno, a ver, acá estamos hablando de qué es una familia. Y fui por ahí, y la psicóloga que estaba al lado mío, que había empezado a hablar con un lenguaje más cholulo, se enganchó rápidamente ante una propuesta de llevar la discusión por otro plano. Así como me pasó eso en ese programa, tuve una discusión con el diputado Olmedo sobre matrimonio igualitario, que me ganó, porque me puso la discusión en el plano del coito y la antinaturalidad de la homosexualidad. Y yo me remití a Heidegger, no sé qué, y el tipo se cagaba de risa, claro. Pero me parece que se trata de que esto es lo que me parece muy propio de nuestros tiempos, que es algo que salió, creo que Federico le decía antes, digamos, hoy en los medios, por el tiempo en el que vivimos, hay espacio para que la filosofía ocupe un lugar
que es un lugar, y no es algo nuevo, sino que tiene más de 100 años, que viene ocupando el periodismo, que es una entelequia abierta, vacía en algún punto, porque habla de todo, ¿no? Me acuerdo de ese texto de Krauss, ¿no? Que era contra los periodistas, y me parece que ahí hay una posibilidad de ocupar espacio y generar un discurso. Así que bueno, hacemos una pausa y nos queda un último bloque increíble, tenemos tanto para hablar y bueno, somos de filosofía. El innombrable, más pensamientos que certezas. Estás escuchando Radio Madre. Preguntas e inquietudes. El innombrable. Bueno, estamos acá en el último bloque, una pena, esto está hermoso, acá estamos compartiendo un vino, ¿no? No, ya está borracho. No hay vino, hay agua, pero bueno, acá hacemos como que es un banquete platónico, nos falta vomitar un poco, vieron que las malas palabras se escuchan más en la radio que otras palabras que no son malas palabras, pero que te dicen no las puedes decir, tipo vomitar, ¿no? Vomitar es una palabra que tiene como mucha connotación asquerosa. Es muy fea, ¿no? Es como sobaco. Tal cual, y no es una mala palabra en sentido estricto. Pero vomitorium romano me hace acordar del latín, las clases de latín, ahí la podemos salvar. Bueno, verán que acá hay 4 filósofos charlando, podemos empezar con una palabra y terminar en el latín y en la antigua Roma. Les quiero hacer una pregunta. Hay en la filosofía, les cuento a la audiencia, hay internas. O creían que no. Digamos, hay internas, hay líneas, hay internas en el buen sentido, porque no hay una filosofía, ¿no? Hay filosofías, o como se suele decir, el principal problema filosófico, el primero es discutir qué es la filosofía. Y después hay internas de las típicas, más de quintas, internas burocrático-institucionales. Pero me interesan las primeras y les quiero preguntar si ustedes creen que hay una filosofía genuina y una filosofía trucha, porque de repente uno encuentra un montón de libros que se presentan como de filosofía, o gente que habla desde la filosofía, y que ustedes vean y digan, no, pará, vos no. O sea, estás utilizando una etiqueta que no te corresponde. Me parece que hay que poder sostener, ¿no?, desde algún lugar, que alguien hace filosofía trucha. ¿Qué pensás, Florencia? Empecé yo. Para mí no me parece mal que haya gente, que existan libros que quizás no son del todo filosóficos, pero que se presten como filosofía. ¿Por qué? Porque me interesa que la filosofía igual esté en cuestión, ya sea para criticarla, me parece que suma. Ahora bien, quizás yo elijo no leerla, y me parece igual que también es importante que los filósofos escriban filosofía, porque no da igual que lo escriba otra persona. Claro. Para eso estamos también. Circula la palabra y circula, claro, un género, aunque como vehículo me parece interesante. Ahora, me gustaría que sea un territorio ganado por los filósofos, los que estén esos libros escritos por filósofos, y que haya algún tipo de seriedad, pero igual me parece bien que estén. Pero ahí y no distinguiría de todos modos en, claro, la mala filosofía de la buena filosofía, porque igual sería también pararme desde una postura de autoridad epistemológica que no la tengo. Estás pensando mientras hablas. Escúchame, la palabra seriedad igual es fuerte ahí. Sí. Que sea, o sea, habría gente no seria haciendo filosofía. Hay de todo. Hay de todo. ¿Qué piensa acá el resto de la mesa? Pueden opinar, ¿eh? No, creo que no se puede establecer de antemano los efectos que un texto produce en otros. Hay chicos que se acercaron a la filosofía leyendo El mundo de Sofía. Sí. Y bueno, tuvo un buen efecto porque están estudiando. No se puede hacer censura previa. Creo que hay que dejar circular. ¿Alguien puede negar El mundo de Sofía a esta altura como libro de filosofía? Bueno, pero después lo dejaron de lado y dijeron, bueno, esto solamente era una cuestión introductoria. También entraron por esos libros de metafísica que se ven en los kioscos y empezaron leyendo eso y terminaron estudiando. Creo que lo único malo, y eso ya no tiene que ver con el texto, casi ni con el profesor, es esas posiciones en donde la remisión siempre de las ideas van hacia el profesor que se pone ahí como amo del saber. Claro. Si el texto remite a otros y hay metonimia, digamos, me parece que está bien. No importa si es bueno o malo. ¿Quién va a decir si es bueno o malo? Importa el efecto, creo. Qué lindo, ¿no? Yo creo que la filosofía está siempre amenazada, ¿no? De hecho, en estos momentos hay toda una
lucha, un combate en todo el mundo, porque se mantenga la filosofía en las escuelas secundarias. Digamos, hay muchos proyectos en todo el mundo, incluso en nuestro país, en algunos sectores, en nuestra ciudad en particular, de ir relegando el lugar de la filosofía en la escuela secundaria. Y no solo en la escuela, sino también relegar las humanidades en el reparto de la torta del dinero disponible para investigación y docencia. Entonces está siempre amenazado. En consecuencia, hay que ser cuidadoso en dos sentidos. Toda presencia de la filosofía en el espacio público favorece el fortalecimiento. Claro. Pero presencias truchas pueden desfavorecerlo, ¿no? Con lo cual es una permanente tensión para el sostén del pensamiento filosófico. El problema es que tiene mucho prestigio la palabra filosofía. Claro. Entonces todos quieren de alguna manera utilizarla, como yo ahora que la utilizo en los formularios, como dije. Claro. Pero entonces es una palabra codiciada. Yo cuando Florencia contaba que cuando dice que estudia filosofía la miran raro, yo creo que no, que garpa la filosofía. Se levanta mucho, el chabón en el boliche, claro. Como garpa mucho, bueno, es un terreno en disputa. A veces que se amplíe y que haya más voces favorece. Sin dar nombres, ¿qué sería un filósofo trucho? Alguien que habla sin el rigor, sin como colocándose en otro lugar y haciéndose pasar por filósofo, alguien que tira, un titulero que tira frases hechas como que diga, como dijo Platón, la República, y no sepa más que eso sería un filósofo trucho, o tiene que ver con salirse del género, entonces hablar desde la filosofía cuando está haciendo literatura, cuando está haciendo otra cosa. Es un temazo, ¿no? Es un temazo. ¿Qué sería? Porque a mí también, o sea, yo, imagínense, fustigo siempre en contra de esa línea de marcación, pero hay gente que yo la escucho y me pone los pelos de punta. Digo, no, pero esto no es filosofía, ¿no? No, yo no creo que haya criterios generales. No hay. No, uno es caso a caso. Es caso a caso, es casuístico. Es caso a caso, porque además vos podés tener un profesor en la universidad institucionalizado y que hace filosofía trucha, en el sentido de que solo repite frases hechas y no hace pensar a nadie. Exactamente. Y alguien que habla desde un lugar que vos dirías, acá no hay rigor investigativo, pero por ahí suelta una frase de esas hechas o usa como en el Arús Ilustrado, que cuando yo era chica tenía frases para usar en eventualidades. Te rompe la cabeza. Y te rompe la cabeza. Entonces, bueno, no censuremos y veremos qué pasa. Y quizás tenga algún efecto. Está buenísimo. Bueno, estamos terminando el programa. Quiero que me cuenten quiénes son, digamos, sus pensadores o favoritos, o los que más los han incomodado, o los que de algún modo uno todavía, no sé si les pasa, sobre todo a los mayores, al revés, a los mayores la saco a Florencia, que uno cada vez menos se asombra con la lectura de los pensadores, ¿no? Cada vez... No, Alejandra, sos una joven. Alejandra pone cara de no, a mí me asombra todo. A mí me pasa al revés, o sea, ya todos los libros me aburren. Digo, todos están diciendo lo mismo. Quiero a alguien que lea. Bueno, te voy a alcanzar alguna. ¿No? Claro. ¿Con quién, Flor? Yo voy cambiando bastante también por esto de que, no sé, no me caso con ninguno, pero hoy me gusta Hannah Arendt. Me gusta... Me rompió la cabeza, Spinoza. No entendí nada al principio, pero después dije, wow. O sea, sí creo que no sigo sin entenderlo, pero cuando hice un clic, me acuerdo, sábado 2 de la mañana antes del parcial, dije, no, esto es impresionante. Qué lindo cuando cae esa ficha, ¿no? Si no llegaba, estaba al horno, digamos que tenía que llegar. Y después, Nietzsche, Derrida, Deleuze. Soy más de ese lado. De ese lado y con una Hannah Arendt muy poco trabajada en las carreras de filosofía. Tenemos muy poco tiempo. Alejandra. Yo hice mi tesis con una pensadora de la que me hice amiga, que se llama Simone Weil. Así que está fuera un poco de la academia. No está en la academia. No está. Sos buena con la academia, no está. No está en la academia. Me hice amiga de ella. Siempre me sorprende. La gravedad. Siempre ¿cómo se llama el libro? La gravedad y la gracia. Ese libro a mí me partió el cerebro. Es una loca. ¿Y por qué no se la lee? Total. ¿Por qué? Bueno, mis alumnos la leen. Mis alumnos del CBC la leen. Pero hay muchos está circulando autores. ahora. Sí, hay muchos autores que
El tema es cómo se lee, porque vos decís Nietzsche, pero hay que leer ese texto de Nietzsche, ese momento, esa forma de Hegel, esa manera de encararlo. Hay una relectura siempre nueva. Con Hannah Arendt podemos leer de nuevo La alegoría de la caverna y es otro Platón, ¿no es cierto? Eso también tiene la filosofía. Totalmente. Federico. Yo me formé en la filosofía analítica y vía la filosofía analítica llegué a Rorty y vía Rorty llegué al universo. Y sí. Al universo filosófico. Así que... y se nos murió. Wittgenstein, el pragmatismo clásico, especialmente Dewey, y la tradición post-analítica, llamémoslos Quine, Davidson, Rorty, son los autores a los que siempre vuelvo y siempre pongo en tensión o en conversación con otros, incluyendo muchos filósofos de la tradición continental, digamos, a los que abrego permanentemente. Pero ahí en su origen, digamos, el principio, ahí es Wittgenstein. Sí, Wittgenstein es el que vertebra todo. Sí. Y Rorty, en mí, ¿no? En vos, sí, pero digo, en esa línea, Rorty es como el más raro, ¿no? Porque tiene como una faceta más política en su pensamiento que el resto no tiene, o tiene y no lo sé. Dewey sí. Dewey sí, claro. Dewey sí, totalmente. Así que sí, hay una conexión con Dewey directamente. Bueno, les cuento, estamos cerrando, acá hay tres, nos han acompañado hoy tres amigos que se dedican a la filosofía y aparte amigos en el sentido de filos, ¿no? Amigos del saber, filósofos ellos, con lecturas filosóficas tan distintas y realmente generando, bueno, un espacio de diversidad muy interesante que es lo propio de la filosofía. Yo les quiero agradecer el haber venido en este martes, que no es martes sino jueves, así que si les parece nos escuchamos el martes que viene, o sea hoy, se van a escuchar, ¿no? ¿O les da vergüenza? Sí, no. Ah, muy bien. Bueno, les agradezco mucho haber venido. Florencia, Alejandra, gracias, Darío. Federico. Muchas gracias, Darío, por la invitación. Por favor, esto fue un nuevo programa del Innombrable. Nos vemos el martes que viene. Gracias por estar. Arriba la mano, lofana de Nietzsche.